o bien se parezca a una U de una base muy ancha, o se parezca a una L, pero la verdad que no podemos esperar más que un lento retorno a la normalidad. Así que en ese contexto es muy importante que nosotros podamos manejar toda la información posible respecto a la realidad económica hoy y cuáles son las perspectivas, cuáles son las proyecciones para esos meses del futuro que pintan muy difíciles. Así que en ese sentido agradezco doblemente la posibilidad de esta charla y, por cierto, la presencia de todos ustedes que nos acompañan. Así que, bueno, gracias de nuevo y le cedo la palabra a Eduardo Pedregosa para que les dé un saludo como gerente zona. Gracias. Bueno, gracias Norberto. En nombre del banco, obviamente agradecer el espacio a la Cámara y consideramos que estas charlas hacen a nuestro valor agregado más allá de los productos financieros que habitualmente estamos gestionando. Están participando también funcionarios del banco del segmento de empresas y en particular Verónica Coll, que es la oficial que tenemos en la zona y que lleva la relación con la Cámara. Y previo a la charla de Martín, lo que queríamos dejar instalado es el espacio para que tanto ustedes como las cadenas de valor a las que llegan puedan contar con un canal directo a partir del cual tener asesoramiento, reitero, no solo en los productos que hoy el banco está comercializando, sino también en situaciones particulares que se pueden estar presentando, sea en comercio exterior de manera específica, como en distintas alternativas de financiamiento a partir de las líneas que están saliendo, sea financiación de sueldos, capital de trabajo, inversiones y demás. Así que simplemente dejar instalado el circuito y los contactos a través de Verónica Coll y la Cámara para tener un canal directo de comunicación. Así que bueno, gracias de nuevo y Martín, adelante. Bueno, gracias Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la idea es dar una presentación sobre la situación económica actual, en Argentina particularmente, que es una situación bastante desafiante. La presentación durará aproximadamente 40-45 minutos, un poquito más, un poquito menos, en función por ahí de dónde nos detengamos con más detalle. Entiendo que después de la presentación vamos a abrir espacio para preguntas. Eventualmente pueden comenzar a hacer las preguntas vía chat a medida que vamos avanzando y después las vamos respondiendo. A ver, esto ya llevamos más de 3 meses aproximadamente 3 meses de restricciones, de movilidad, de cuarentena en Argentina. Ya la pandemia tiene un impacto claramente muy importante a nivel global, probablemente el impacto sea quizá el más fuerte desde la crisis del 30. A nivel global hay mucha heterogeneidad, un poquito entre países, pero las caídas de productos, las caídas del nivel de actividad en muchos de estos países sobre todo en países desarrollados, son muy significativas, ¿no? Estas son las últimas estimaciones del FMI sobre el crecimiento o la caída del PBI mundial sobre el año 2020. Claramente vemos aquí que países como, bueno, donde la pandemia tuvo un impacto muy fuerte, como son España, Italia, en general la zona del euro, pero también Estados Unidos son, digamos, de los más afectados a nivel global, pero si uno mira dentro de las economías emergentes, probablemente Latinoamérica, que es donde hoy está teniendo el epicentro, la explosión del número de casos de la pandemia, también sea una de las economías más afectadas. Nosotros en Argentina diría que semana a semana, a medida que van saliendo datos, vamos reestimando cuánto va a ser la recesión a lo largo de este año,
obviamente corrigiendo los números a la baja, porque si bien era esperable que abril sea un mes muy, muy negativo en términos de actividad, como decía el vicepresidente, y poco la recuperación, la velocidad de recuperación sigue siendo aún muy incierta, ¿no? A ver, en general, si uno mira las estimaciones del año que viene, los países, o la gran mayoría de los países, sale con bastante fortaleza. O sea, en muchos de los casos vamos a ver una recuperación en forma de V corta, con mayor o menor pendiente. En el caso de Argentina, por otros factores, por ejemplo, por el tema de la deuda, que soy uno de los elementos que está generando mayor incertidumbre, esa recuperación puede ser bastante más lenta, bastante más gradual, bastante más aletargada. Si miramos los números de infectados o números de casos positivos de COVID en comparación de Argentina, en comparación con Latinoamérica, hoy en Argentina estamos más o menos, números más, números menos, alrededor de los 38.000 casos aproximadamente, casi 40.000, comparado obviamente con países como Chile o incluso más aún Brasil, es un orden de magnitud bastante bajo, bastante menor. Esto tiene que ver mucho con la restrictividad que ha tenido la cuarentena en Argentina, que ha sido una de las mayores probablemente de Latinoamérica, pero también a nivel global, aunque en las últimas semanas se ha relajado. Esto de esta discusión de ir variando la restrictividad del confinamiento es algo que sucede no solo en Argentina, sino que en muchos países del mundo, en función del gran peligro que hay, que es que haya rebrotes, que es un poquito lo que se ve en el gráfico que vemos aquí abajo a la derecha. En este caso en particular pusimos Irán, que es una de las geografías más afectadas, pero por el hecho de que es muy claro esto de que si bien en un momento por ahí se ve que el número de casos diarios puede empezar a caer, existe el peligro que por diversas razones, después de aflojar las cuarentenas, el número de casos vuelva a crecer fuertemente. A ver, lo estamos viendo no solo en Irán, lo estamos viendo en China, que fue obviamente donde se inició esto, con los casos que se han dado en el mercado de Pekín, lo estamos viendo incluso en Alemania, uno de los países más exitosos en el tratamiento y la contención de la expansión del virus. En Argentina todavía estamos en una fase, diría, de franca aceleración del número de casos. Hoy estamos más o menos en un promedio de 1.300 casos diarios. Esto es ya casi 4 o casi 5 veces, entre 4 y 5 veces del número que teníamos aproximadamente hace un mes. O sea, esto de nuevo tiene que ver con esto de aflojar un poquito la cuarentena, tiene que ver también con que probablemente el número de testeos aún en Argentina sea todavía menor al que vemos en otros países de la región. A ver, Argentina probablemente sea uno de los países donde más atrasados estemos, donde el ciclo del esparcimiento del virus sea uno de los más tardíos. Difícil de estimar en qué momento vamos a llegar al pico del número de casos diarios, pero claramente probablemente tengamos algún tiempo más para que eso suceda, y en tanto en cuanto se sigan haciendo casos, vamos a ver estas, si se quiere, intenciones oficiales de tratar de restringir nuevamente la movilidad, de volver a fortalecer el confinamiento para, de alguna forma, evitar que el virus se siga circulando o aumente la circulación, ¿no? Está ya, digamos, todos conocemos bien cuáles son los impactos de las restricciones de movilidad, de los confinamientos en la actividad económica. Es un impacto muy súbito, muy profundo, altamente incierto, pero esto que comienza como un shock de oferta, como un shock donde tengo que, por estas restricciones, se cae, digamos, la producción de bienes, se cae, digamos, la oferta de bienes y servicios, después se traslada obviamente a un shock de demanda porque empieza a haber problemas con los ingresos de muchos sectores de la población. A ver, abril probablemente haya sido el mes donde hayamos visto las caídas interanuales más fuertes. Lo que ustedes ven aquí son diversos indicadores adelantados del nivel de actividad, ¿no? Ventas minoristas, demanda eléctrica, construcción,
dos indicadores industriales, ventas de automóviles y la recaudación ajustada por inflación, probablemente en abril veamos las mayores caídas interanuales. Ya en mayo, las caídas interanuales, si bien siguen siendo muy profundas, estos indicadores adelantados sugieren que se ralentiza un poquito digamos, esta contracción, pero el rebote que vemos entre mayo y abril es un rebote que todavía es muy leve. En junio, este rebote empieza a tomar un poquito más de fuerza, pero de aquí hacia adelante lo que genera mucha incertidumbre es, de nuevo, cómo va a prolongarse esta recuperación, o si eventualmente la necesidad de reintroducir los confinamientos o restringirlos aún más va a volver a derivar en una caída de la actividad. A ver, este rebote se ve con varias series. Una forma de verlo en mayo es con la recaudación impositiva, que tiene una alta correlación con la actividad económica, obviamente la recaudación impositiva ajustada por la inflación. Esto que ustedes ven aquí es el piso de abril. En mayo hay un pequeño rebote, pero de nuevo, ya en lo que va en el segundo trimestre, yo diría, de este año, estamos asumiendo una caída que puede llegar al orden del 14-15% interanual, y que hacia adelante, si bien se va a recuperar, va a ser una recuperación leve. Otra forma de ver un poquito, si se quiere, un indicador adelantado de los niveles de actividad tiene que ver con la demanda eléctrica puntualmente. Esto es un dato que publica CAMESA semana a semana. Esto es el momento, digamos, el inicio al 100%, es el momento previo a la instauración de la cuarentena, y después vemos una caída muy súbita hacia fines del mes de marzo y sobre todo durante la primera parte de abril, con una recuperación, digamos, bastante lenta, bastante gradual, que es posterior, ¿no? La línea roja indica la demanda eléctrica de todo el país, la línea gris es la demanda eléctrica puntualmente de los grandes usuarios industriales, donde hoy estamos aproximadamente a un 82% del nivel de demanda que teníamos previo al inicio de la restricción, ¿no? Algunos sectores, algunas industrias fueron las que sufrieron más, ¿no? En particular industrias ligadas a la construcción, la industria textil, la industria automotriz, son sectores que cayeron muy fuerte a lo largo de abril, pero sobre todo en los últimos, en mayo y sobre todo en junio, están recuperando lentamente. La única que no recupera, o que todavía muestra una caída en la demanda, que incluso sigue profundizándose, o sea, estabilizado en un nivel bajo, es lo que es servicios y comercio, que justamente es el sector, o uno de los sectores que más está hoy restringido en su actividad, justamente por el confinamiento y por las normativas, digamos, justamente de evitar la apertura de comercios para que no se siga distribuyendo el virus, ¿no? Si uno mira la industria en particular, bueno, sí acá vemos cierta divergencia entre lo que es la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que sigue, si bien se recuperó, sigue estando en un nivel relativamente bajo comparado con la industria que está operando en el resto del país, que se ha recuperado bastante más fuerte, sobre todo a lo largo de mayo y en parte de junio, ¿no? A ver, de nuevo, es un escenario muy incierto respecto al nivel de actividad. Si uno pregunta cuánto puede caer el PBI para tener alguna suerte de indicio digamos, de lo que va a ser el año 2020, bueno, en un escenario base estimamos que el PBI va a caer alrededor de 8%, pero esta es una estimación que hicimos, diría, un par de semanas atrás. De nuevo, si uno reajusta un poquito en función de algunos datos, probablemente estemos en caídas que estén cercanas a los 2 dígitos a lo largo de todo el año, ¿no? Sobre todo porque en el segundo trimestre que estamos transitando, la caída puede ser un poquito mayor, y la recuperación, si bien se podría consolidar en lo que resta del año, es una recuperación que probablemente, bueno, esta tiene forma de V corta, si quieren, pero si esta recuperación es un poquito más, si se quiere, irregular, debido de nuevo a la necesidad de extender más la cuarentena o restaurar la restrictividad de estas cuarentenas, la caída podría ser un poquito mayor. A ver, estamos hablando de órdenes de magnitud similares a lo que vimos en crisis pasadas bastante fuertes. Obviamente que esto es una dinámica totalmente diferente y por cuestiones diferentes, pero digamos, obviamente estamos hablando de una contracción
realmente muy fuerte. El año 21 dependerá de muchísimas cosas. Dos factores son los fundamentales. Uno es el tema de la deuda, que se ha complicado un poquito últimamente, aunque nosotros seguimos estimando que el escenario a priori más probable debería ser que haya un arreglo de la deuda. Y dos, obviamente cómo evoluciona el tratamiento potencial o si existe alguna vacuna que permita volver a la normalidad durante el año que viene. Igual, cuanto más profundo cae en el año 20, probablemente veamos un rebote mayor en el año 21, sujeto a que se normalice obviamente el tema de la deuda, y segundo, que se normalice o que volvamos a cierta normalidad en términos de la cuestión sanitaria, que se pueda contener la distribución del virus, ¿no? Acá mirando digamos, la serie de PBI, ¿no? El PBI es una medida agregada a nivel de actividad de la economía argentina, una serie larga, mensual de PBI, que está conformada por este indicador que se llama estimador mensual de actividad económica. No solo vemos aquí la fuertísima caída que estamos viviendo actualmente, esta caída te lleva a niveles de PBI probablemente que hayamos visto en 2005, o sea, nos comemos casi 15 años de crecimiento, incluso un poco más atrás. Obviamente que esto es coyuntural y tiene que ver de nuevo con esta situación particular y que la economía podrá volver a rebotar, pero el rebote, de nuevo, va a ser función de estos elementos y tampoco es que la recuperación va a ser tan fácil porque en el interín quedan heridos, ¿no? Queda, digamos, afectada la capacidad productiva, algunas empresas salen del mercado, no solo las empresas, sino también capital, sino también trabajo, es lo que estamos viendo, y probablemente continuemos viendo que un número de personas deje de estar activo, deje de ser parte de la oferta laboral, y eso de alguna forma le va a restar fuerza eventualmente a la recuperación económica, ¿no? Y acá otra cosa que queremos remarcar es que, digamos, yo dije, bueno, llegamos al nivel de 2005, pero obviamente, o incluso un poquito, sí, aproximadamente 2005, hay diversas estimaciones. Digo, eso es coyuntural, pero acá hay otra cosa para remarcar que es muy preocupante, digamos, que si uno mira esta serie, Argentina, hoy, antes del inicio de la pandemia, esto es en febrero, estábamos más o menos en el mismo nivel de actividad que teníamos en octubre de 2010. Casi 10 años Argentina, digamos, donde la actividad no creció. Obviamente que hay un sinnúmero de razones, algunas de ellas bastante evidentes de por qué Argentina no ha crecido, pero más allá de la situación crítica que estamos viendo en términos de la macroeconomía, en términos de la actividad económica en Argentina hoy, hay cuestiones ya más profundas, más estructurales, que claramente están operando, que han operado en contra de la expansión económica en Argentina, y que será, una vez que salgamos de esta situación, uno de los desafíos más importantes que este gobierno y que los próximos gobiernos tendrán que enfrentar para regenerar las condiciones de expansión de la economía. Si esto no se realiza, si esto no se hace, bueno, probablemente veamos al futuro al menos una tasa de crecimiento bastante magra, bastante baja en términos digamos, en términos de lo que Argentina potencialmente podría hacer. Claramente, la década entre 2010 y 2020 fue una década perdida, similar a lo que pasó en los años 80, la famosa década perdida, para no volver a reproducir estos resultados en términos económicos, más allá del tema coyuntural de la pandemia, que es un tema obviamente extremadamente importante y muy, muy profundo, hay que hacer cambios estructurales. Entre sectores hay mucha divergencia, digamos, obviamente que si la economía cae 8 o 10%, no es lo mismo para algunos sectores que para otros. Acá hay una estimación un poquito, digamos, bueno, ya quedó un poco incluso un poquito desactualizada, pero es la última que tenemos, por lo menos en términos de cómo impactaría entre diversos sectores de actividad, ¿no? Claramente todo lo que tiene que ver con turismo, esparcimiento,
son sectores que están fuertísimamente castigados. La construcción, si bien mejorando un poquito en el margen, es otro sector que está muy afectado, sobre todo la construcción o las actividades de la construcción privada. Lo que es actividades inmobiliarias, empresariales, esto es básicamente todas las actividades profesionales. El comercio tiene si se quiere, el comercio también es una cuestión heterogénea. Claramente el comercio tradicional, de local, de barrio, etcétera, está muy impactado. Por otro lado, la nueva beta, obviamente algo que ya venía creciendo con fuerza en los últimos años, pero que esto lo ha impulsado mucho más. El comercio que se hace de forma online está teniendo un impacto, digamos, un empuje, por otro lado, muy fuerte. La industria es un sector bastante heterogéneo, y después hay sectores que están medianamente impactados o no tan impactados, que, si se quiere, son los sectores que no han sido tan afectados, como sobre todo la agricultura. Bueno, la minería hay un poco de cuestiones heterogéneas, también el sector financiero está impactado, quizá no tan fuertemente como otros, y después lo que es utilities o los servicios públicos son considerados esenciales, no están tan afectados, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Bueno, rápidamente, como en todos los países del mundo que están atravesando esta situación, hay una política fiscal muy expansiva, también una política monetaria expansiva, que implica, bueno, un conjunto de paquetes, un conjunto de medidas de incremento del gasto que están destinados sobre todo, primero, obviamente, a asistir a los sectores más vulnerables de la población mediante subsidios directos, y una segunda línea, digamos, de ayuda que va sobre todo dirigida a las empresas, que implica una suerte de auxilio para amortiguar o para sortear un poco el bache de liquidez derivado de la fuerte caída de la demanda que ha habido por la cuarentena, ¿no? A ver, un poco el paquete de ayuda hoy está más o menos en 3 puntos del PBI. Quizá si lo actualizamos esto por los últimos números es un poco más elevado. Esto es la ayuda que hace el gobierno puntualmente, o que implementa el gobierno. Si sumamos la ayuda o si se quiere el paquete que se implementa a través del sistema financiero, con los créditos subsidiados a las pymes, con los créditos subsidiados a monotributistas y algunas otras líneas de crédito, estamos casi en los 5 puntos del PBI. Es un número que no es menor para Argentina, pero que comparado con los paquetes fiscales que se han implementado en otros países, es bastante más pequeño, justamente porque Argentina carece de la capacidad para financiar estas políticas expansivas. A ver, esto ya lo sabemos todos, pero no no está de más remarcarlo. Argentina, obviamente, el coronavirus la agarró mal parada, esto no es ninguna novedad. Ya hace más de 2 años que veníamos medio trastabillando, tambaleando, por efecto de otros shocks exógenos, de otras crisis que se iniciaron en abril de 2018, las sucesivas devaluaciones de tipo de cambio por la reversión del flujo de capitales, y bueno, carente de capacidad para financiar o para acceder al crédito financiero, tanto local como internacional, que permita justamente hacer frente o financiar estos paquetes de ayuda. No es ninguna novedad que Argentina no ha sabido, no ha podido, o no ha habido voluntad de ahorrar en los momentos de vacas gordas, para utilizar ese ahorro en los momentos de vacas flacas, y cuando llega el invierno, bueno, tenemos poco margen justamente, o ningún margen justamente para utilizar ese ahorro, ¿no? Lo contrario sucede, por ejemplo, en países como Chile, que ha incrementado, ha tenido un stock importante, digamos, de ahorro, en lo que es un fondo soberano, derivado de las exportaciones de cobre. Esto hace varios años, y está utilizando parte de ese ahorro para financiar, si no todo ese ahorro, para financiar
el gasto que se tiene que hacer por el coronavirus, ¿no? Y en Argentina esto deriva en que, a ver, primero, la recesión deriva en una caída fuerte en la recaudación impositiva, ¿no? En abril la recaudación creció solo el 14% anual, en mayo digamos, el crecimiento fue aún menor, esto sin descontar por inflación, y el gasto está creciendo a casi el 100% anual, ¿no? Y esto deriva en que el déficit del gobierno nacional, que antes del inicio de la pandemia nosotros estimábamos en más o menos 0,8% del PBI, este año probablemente supere 5 puntos del PBI y probablemente se acerque no solo a 5, sino que estemos entre 5 y 6 puntos del PBI, ¿no? O sea, la combinación de caída de recaudación por la recesión y aumento del gasto por necesidad de cubrir todos estos paquetes de ayuda y otros elementos también, otros factores de gasto también, inciden en que el déficit del gobierno nacional este año va a ser más o menos 5 puntos del PBI. ¿Y cómo se va a financiar esto? Bueno, esto tampoco es novedad, se financia fundamentalmente, aunque quizá no exclusivamente, en el mejor de los casos, con emisión monetaria, ¿no? Acá está en el gráfico de la derecha, lo que vemos es el crecimiento digamos, la aceleración del crecimiento de la base monetaria. La base monetaria es la cantidad de dinero que imprime el Banco Central e inyecta en la economía en forma primaria, y si uno mira el circulante, que es una de las partes de la base monetaria, que es probablemente la que más nos importa para poder anticipar la tasa de inflación futura, ese circulante ya está creciendo a casi el 80% anual. Cuidado porque la inflación todavía no revela, obviamente, el efecto de esta inundación monetaria, porque por varias razones, ahora lo vamos a ver, pero obviamente por la recesión, porque el tipo de cambio oficial está controlado, porque las tarifas están congeladas, pero si no existe algún tipo de medida futura para contrarrestar un poco la fuerte inyección monetaria que va a haber para financiar el déficit primario, o el déficit fiscal, bueno, probablemente veamos una aceleración de la tasa de inflación a futuro, ¿no? Y acá, haciendo algunos escenarios, esto es, de nuevo, hipotético, es, si se quiere, un poco especulativo, pero de un crecimiento que hoy más o menos está en torno al 80% anual, un poquito menos en realidad la base monetaria hoy, podemos terminar el año, ¿no?, con una base monetaria creciendo en torno a 100% en el mejor de los casos, y de ahí para arriba si el gobierno no logra refinanciar parte de los vencimientos de deuda que va a tener a futuro. Bueno, hace poquito se anunció el refinanciamiento de uno de los vencimientos más importantes que ocurría ahora de deuda en pesos, que va a ser canjeado a futuro con emisiones en dólares, algo que a priori no esperábamos, pero bueno, eso ayuda justamente a evitar que haya mucha emisión monetaria que eventualmente pueda impactar en el futuro. ¿Cuánta emisión puede haber a futuro? Digo, estos cálculos varían mucho en función de un montón de supuestos, pero más o menos podría haber 1.500 billones, o sea, más o menos esto que es más o menos de 5 puntos del PBI de aquí a fin de año, si digamos, consideramos que el gobierno puede refinanciar todos los vencimientos de capital de la deuda en pesos que hay a futuro, ¿no? Digo, eso es un orden de magnitud, voy a volver un poquito hacia atrás, es un orden de magnitud que es muy importante, ¿no? Si uno mira, ¿podría ser mejor? Sí, podría ser mejor. Primero, si el gobierno logra solucionar el tema de la deuda y a partir de eso lograr que se reconstituya el apetito por la deuda en pesos local, no en dólares, porque es muy, muy probable que si bien se solucione el tema de la deuda, que es una de las hipótesis que tenemos, vuelva a haber apetito porque inversores internacionales por volver a comprar bonos argentinos, sí probablemente veamos mayor disposición al financiamiento en moneda local, y eso le podría permitir, en el mejor de los casos,
al gobierno emitir deuda nueva en pesos y evitar justamente un financiamiento tan concentrado en la emisión de pesos, ¿no? A ver, si uno agarra cuánto va, digamos, calcula el crecimiento de la base monetaria de este año y lo divide por el tamaño del PBI de Argentina, ese número probablemente estemos en torno a 7%, quizá algo un poquito menor este año, que es un número que si uno mira la serie histórica, bueno, sería un récord de varias décadas. De hecho, tendríamos que irnos a la década del 80, y no quiero entrar en muchos detalles acá, pero hay grandes diferencias con la década del 80, no quiero, digamos, hacer paralelismos simplistas con lo que pasó entonces, pero, digamos, vamos a tener un orden de magnitud de financiamiento monetario que va a ser mucho mayor de lo que estamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Y eso puede tener implicancias inflacionarias. ¿Por qué no tiene implicancias inflacionarias todavía? Bueno, porque esto que ustedes ven acá, que no voy a entrar tampoco en muchas cuestiones técnicas, pero se llama velocidad de circulación de dinero, es básicamente cuánto tiempo promedio permanece el dinero, ya sea el dinero en efectivo o en cuentas a la vista, digamos, en un agente económico. Se venía acelerando, esto es, cada vez nos sacábamos más rápido los pesos de encima, lo cual ayuda a la inflación, pero en los últimos meses, sobre todo por efecto, de nuevo, del confinamiento, de la cuarentena, esta velocidad de dinero cayó fuertemente. Hoy la gente, los agentes económicos, las empresas, las familias, tienden a preservar algo de cash o algo de vista, es decir, de depósitos en cuenta corriente o en caja de ahorro, por las dudas, por motivos precautorios, porque justamente la situación del coronavirus genera mucha incertidumbre. A medida que se normalice la actividad económica, a medida que se supere, digo, la pandemia, la epidemia a nivel local, esta velocidad del dinero va a volver a aumentar. Y eso va a ayudar o va a contribuir en el margen a que la inflación se empiece a acelerar nuevamente. Otro de los factores que opera un poquito en contra si se quiere, de la inflación o del panorama inflacionario, y sobre todo del tema cambiario, son las tasas de interés, ¿no? Las tasas de interés que, si uno las descuenta por inflación, ¿no? A ver, la tasa de política monetaria hoy de la LELIQ está en 38%, la tasa de pases, que es otro instrumento de esterilización, está en 19%, la tasa promedio ponderada está más o menos en el 30%, es una tasa que, si uno la descuenta por la inflación, es menor que la inflación esperada a futuro. O sea, si uno calcula esto que se llama la tasa real, ¿no? Descontando la tasa actual por la inflación futura, ese número es claramente negativo, ¿no? Estamos por debajo de cero, y esa es una de las razones por las cuales justamente no hay incentivos, entre tantas otras, para ahorrar en moneda local. Y el ahorro que hay en moneda local, sobre todo en plazos fijos, que ha estado creciendo un poquito últimamente, es un poquito artificial en función de la prevalencia o de la existencia, obviamente, del cepo cambiario, ¿no? Una de las formas que tendría el Banco Central para tratar de evitar que este tsunami de pesos, este tsunami monetario, tenga un impacto inflacionario sería, incrementar los esfuerzos de esterilización, esto es, emitir más LELIQs para absorber esos excedentes monetarios y justamente de esta forma evitar que haya un trasfondo o un correlato inflacionario. Ahora bien, si hiciera esto, y no voy a entrar en mucho tampoco detalle aquí porque es medio, no engorroso, pero es una cuestión por ahí medio técnica, lo que pasa es que el ratio del stock de LELIQ crecería a niveles muy elevados, crecería a niveles que en los últimos años no hemos visto, o sea, aumentaría mucho el stock de pasivos remunerados que tiene el Banco Central, y esto es potencialmente peligroso, no por el nivel tanto, que llegaría más o menos al 14, 15% del PBI, sino por la dinámica, esto es, entraría en una dinámica que ya sería claramente no sostenible
poner o para utilizar las palabras que está tan en boga ahora por el tema deuda, sería una dinámica que pasaría a ser, si se quiere, explosiva en términos de cuál es la trayectoria de esta variable. Y eso haría o complicaría mucho la política monetaria del Banco Central, con lo cual, digo, si eventualmente existiese voluntad de esterilizar todos los pesos que se van a emitir de aquí a fin de año para financiar el déficit fiscal, eso podría tener, y evitar el impacto inflacionario. También tenemos un problema, y es que crece muy fuerte el stock de pasivos remunerados del Banco Central, no tanto o no solo por el hecho de que la tasa de interés hace que eso se multiplique, sino porque, bueno, los volúmenes de emisión del ELIC serían muy elevados. ¿Qué pasa en el mercado cambiario? Bueno, esto importante en términos, bueno, obviamente de la actividad de comercio exterior, de importaciones, exportaciones. El mercado cambiario oficial está totalmente desconectado, obviamente, de lo que pasa en el resto de las economías del mundo. A partir de fines del año pasado, el peso se depreció más o menos un 15% respecto al dólar, y otras monedas emergentes, sobre todo si uno mira lo que pasa con el real brasileño, venían depreciándose mucho más, lo cual generaba preocupación justamente por la pérdida de competitividad que tenía la economía argentina. Si se quiere, en las últimas semanas o el último mes, el real se ha apreciado bastante respecto al dólar. Esto es uno de los factores que le quitó algo de presión al mercado cambiario oficial en las últimas semanas, y que probablemente haya contribuido a que la brecha cambiaria también se haya reducido un poco, pero igual estamos en una situación donde Argentina ha perdido algo de competitividad, y eso eventualmente puede impactar en la capacidad de generar divisas a través de la exportación, ¿no? Si uno mira los precios, por otro lado, de los commodities, los principales commodities que Argentina exporta, bueno, eso es bastante positivo, digo, más allá del impacto de la epidemia. El precio de la soja, si bien sufrió, no sufrió tanto, y de los derivados de la soja se mantienen relativamente estables, y a diferencia de, obviamente, los precios de otros commodities que han tenido muchísima más volatilidad, por ejemplo el petróleo, que ha caído fuerte, después se recuperó, pero que, bueno, los países que exportan, por ejemplo, energía o incluso minerales, pueden verse más afectados, más directamente afectados en sus exportaciones por el tema de la pandemia, ¿no? Acá, bueno, el hecho de que existiera una brecha cambiaria que llegó a estar más de 80% en algún momento durante el mes pasado, bueno, eso fue uno de los factores principales que derivaban en un desincentivo fuerte para los exportadores para liquidar las divisas en el mercado oficial, y sobre todo, por otro lado, un incentivo muy marcado para los importadores para tratar de o bien adelantar importaciones futuras, o sobre todo cancelar rápidamente la deuda acumulada en el pasado con los proveedores del exterior, que fue un poco lo que ocurrió, y eso era el elemento que afectaba muy fuertemente la capacidad del Banco Central de comprar dólares en el mercado cambiario. De hecho, hasta el 28, entre el 15 de abril y el 28 de mayo, el Central vendió casi 1.800 millones de dólares, un número que bueno, obviamente la entidad monetaria estaba muy preocupada, porque a pesar de estar en el momento de mayor oferta de dólares por bases nacionales, y a pesar de que el cepo cambiario era muy restrictivo, tenía que vender para controlar la depreciación del tipo de cambio. Bueno, la 70-30 del 28 de mayo, bueno, obviamente le permitió cambiar fuertemente esta tendencia. A partir del 29 vienen comprando ya casi 1.000 millones de dólares, pero obviamente que esto es a costo de, bueno, de una gran distorsión en el mercado de comercio exterior, sobre todo para los importadores, y en probablemente
en un impacto muy negativo en términos de actividad económica, ¿no? que pueda derivar esto, ¿no? No solo en la actividad económica, en mayor recesión, sino en algo que todavía estamos tratando de indagar y hacer algunas estimaciones, pero es medio temprano para verlo, de que la inflación empiece a copiar un poquito más o a estar contaminada o afectada no tanto por el tipo de cambio oficial, sino más que nada por los tipos de cambios paralelos, básicamente, contrato con liquidación, ¿no? Ahora bien, el Central comprando casi mil millones de dólares en los últimos semanas le permitió recuperar algo la caída que veíamos en las reservas. Esta es una estimación de las reservas netas del Banco Central, que son las que realmente tiene para intervenir en el mercado cambiario, ¿no? Veníamos ya a menos de 7.000 millones hasta cuando se instauró la 70-30, ahora se ha recuperado bastante en el margen, y eso le da algo de tranquilidad a la actividad monetaria para continuar un poquito con esta política. Pero acá lo que todos están esperando justamente es a ver cómo se concluye eventualmente el tema de la deuda, cosa que está tomando bastante más tiempo de lo que esperábamos inicialmente, ¿no? Bueno, en términos de competitividad, Argentina venía perdiendo la competitividad. Este es un índice de competitividad de Argentina. Cuanto más alto es más competitivo, más barato en términos de dólares, cuanto más bajo, perdemos capacidad de exportación, si se quiere. Esto es la década del 90, la devaluación del año 2002. ¿No? Ahora, si uno mira el tipo de cambio real contra un conjunto de países bastante agregado, bastante grande, no estamos en un nivel muy apreciado. Pero si uno, de hecho, esto en situaciones normales no debería requerir una presión devaluatoria, pero no estamos en una situación normal, estamos en una situación crítica y sobre todo con una, con una expectativa de fuerte inyección de pesos a futuro que anticipa justamente mayor inflación y mayor devaluación, ¿no? Y esta expectativa se refleja, sobre todo si uno reestima esta línea roja, este tipo de cambio real, con el contado con liquidación, no con el tipo de cambio oficial, ¿no? Hoy el contado con liquidación, más o menos a 110 pesos por dólar, luce caro respecto a la historia, ¿no? Hoy, el nivel que tenemos de tipo de cambio real está en un poquito más de 300, que es mayor incluso de lo que teníamos en el año 2002, cuando el dólar, el tipo de cambio había llegado a 4 pesos por dólar de aquel entonces, ¿no? O sea, ajustado por inflación, es un tipo de cambio que es muy caro, claramente. El dólar es muy caro, eventualmente Argentina sería muy competitivo a ese nivel, pero este nivel justamente de tipo de cambio de contado con liquidación, lo que está anticipando es mayor inflación futura y por lo tanto mayor devaluación del tipo de cambio. Bueno, yo comenté un poquito el tema de la brecha. A ver, la brecha, que es el área gris que ustedes ven aquí, depende de muchos factores, pero uno de los factores, o el elemento fundamental, de nuevo, tiene que ver con esta disparidad entre la inyección monetaria que va a haber, el aumento del financiamiento monetario que ya estamos viendo, y el nivel de reservas que es estable, o en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, más pesos en la economía con un stock de dólares que sigue siendo relativamente escaso, inciden en justamente un aumento de la brecha, un aumento de los tipos de cambio alternativos, como es con liquidación, que llegó, bueno, a niveles de 120, de 130, y hoy está en niveles un poquito más bajos, pero digamos, en tanto en cuanto no haya una modificación de esta estrategia de financiamiento del déficit a través de la emisión monetaria, si bien la brecha puede ser un poquito más, un poquito menos, si se arregla la deuda podría desinflarse aún más, siempre va a ser una brecha que va a tener, va a ser de una magnitud importante, ¿no? ¿Y cómo uno cierra la brecha? Bueno, instaurando algún tipo de régimen cambiario alternativo, como se ha hablado en algún momento, esto de el desdoblamiento cambiario, o
o eventualmente, y esto es lo que a futuro podría ocurrir si no hay un cambio de política económica o un plan económico un poquito más, más extensivo, más sistemático, eventualmente en algún momento alguna devaluación o algún sinceramiento cambiario. Muy difícil de anticipar cuándo podría ocurrir, en qué momento, porque esto también depende de una decisión de política. Por lo pronto, el Banco Central y el gobierno están, obviamente, como hemos visto con la 70-30, y podríamos ver con algunas regulaciones futuras, tratando de apretar más aún el cepo de manera de sostener esta situación por un tiempo más y para finalizar, el tema de inflación, esto ya lo comenté un poquito. Abril fue inflación de 1,5, mayo fue una inflación de 1,5% mensual. Son inflaciones muy bajas en términos para las magnitudes a las cuales estamos acostumbrados en Argentina, pero esto es una cuestión coyuntural, es una cuestión circunscripta a esta época por las circunstancias particulares. Primero, de la pandemia y la cuarentena. Alguien me decía ayer, bueno, la cuarentena es una suerte de cepo contra las personas. El hecho de que las personas tengan poca movilidad justamente hace que haya poco gasto y por lo tanto eso ayude a bajar la inflación. Tiene que ver con, de nuevo, con que el tipo de cambio está controlado, está atado, está sostenido, digamos, por estos cepos cada vez más restrictivos, y con el hecho también que ayuda mucho el tema de las tarifas, que, como vemos aquí, la parte de regulados tiene incluso deflación en el margen, ¿no? De nuevo, nuestra percepción es en que en algún momento esto se va a empezar a acelerar. Ese momento, de alguna forma, se está posponiendo en el tiempo. Ya para junio estamos estimando una inflación originalmente de orden del 2,6%, pero a medida que digamos, se van conociendo nuevos datos y se van extendiendo, sobre todo el confinamiento, venimos corrigiendo a la baja la estimación de inflación, no solo de junio, sino de los meses subsiguientes, con lo cual, digamos, la mayor recesión y la mayor extensión de la cuarentena derivan justamente en una inflación que en el margen o en el corto plazo va a ser más baja, va a ser mejor, más controlada, pero esto no quiere decir que eventualmente cuando haya una normalización de la situación económica no veamos una inflación que pueda acelerarse más rápidamente. De nuevo, porque la velocidad del dinero se empieza a aumentar, porque el gasto va a empezar a normalizarse, y porque eventualmente empecemos a ver sobre todo un poquito más se empiece a materializar más claramente el impacto de la inyección monetaria importante que vamos a ver en términos de precios, ¿no? ¿Qué es lo que empieza el mercado? Bueno, justamente si uno mira las expectativas de inflación mensual, ¿no? que tiene el mercado, ¿no? Esta línea indica cuál es la expectativa promedio de una encuesta que hace el Banco Central todos los meses, del REM, de los analistas para la inflación mensual de mayo, de junio, etc. Y estas son las estimaciones que tenía el mercado en mayo, porque son las últimas, y estas son las estimaciones que tenía el mercado en abril, y estas son las estimaciones que tenía el mercado en meses anteriores. Fíjense cómo, digamos, las estimaciones de corto plazo fueron bajando justamente por este efecto, y las estimaciones de largo plazo de los últimos meses del 20, perdón, esto está mal, esto es noviembre del 20, empiezan a aumentar. O sea que menos inflación en el corto plazo, pero una inflación que va a ser probablemente más alta hacia fin de año, y sobre todo podemos ver el impacto inflacionario de esta inyección monetaria a lo largo del año 2021, ¿no? Donde podemos ver incluso una inflación que pueda ser eventualmente más alta que este año. Este año nosotros originalmente teníamos una inflación de 45,
Hoy probablemente estemos más pensando en una inflación cercana a 40%, pero el año que viene puede ser aún mayor que esto si no hay algún cambio en el mix de política que estamos viendo ahora, ¿no? Tema deuda, no voy a explayarme demasiado, digamos, esto hay novedades todos los días. La novedad que salió ayer es que se enfrió nuevamente, hay cierto distanciamiento entre uno de los grupos de acreedores y el gobierno, no se llega a un acuerdo, los acreedores se plantaron en un valor presente neto de la oferta que está por encima de $50, probablemente entre 53 y 55, el gobierno por restricciones varias no está ofreciendo más de 49, con algún aditamento, con este bono atado a las exportaciones, o algún tipo de endulzante, pero bueno, hay cuestiones que superan probablemente al tema económico o al tema de las evaluaciones que tienen que ver con las cuestiones legales que están haciendo que justamente no haya acuerdo. A ver, esto se pospone, se sigue prolongando un poquito, como dicen algunos cientistas, como la cuarentena, que anuncian 15 a 20 días más. Bueno, esto se va prolongando, se va dilatando, pero digamos, es uno de los factores justamente de mayor incertidumbre que están afectando, más allá del tema del coronavirus, a la economía argentina, ¿no? Y para cerrar un poquito, estimaciones, de nuevo, esto es preliminar, lo estamos reescribiendo, lo estamos recalculando todos los días, pero vemos una caída del PBI que yo dije puede ser como mínimo 8%, un poquito más, una inflación que, bueno, recién les dije, si bien nuestra estimación original era 45, los últimos números nos dan algo más cerca de 40, y la tasa de política, que hoy es 38, nosotros estimamos que en algún momento el Banco Central va a tener que reaccionar subiéndola, aunque esto también es una decisión política. El tipo de cambio para fin de año no muy lejos de lo que estima el mercado, hoy en torno a 87, 88 pesos por dólar para fin de diciembre. Esto es asumiendo que la tasa de depreciación que estamos viendo ahora, diaria, que en promedio es 0,13 diario, aunque se ha modificado un poquito últimamente, continúe en las próximas, digamos, en lo que resta del año, ¿no? Acá hay una gran también fuente de incertidumbre que tiene que ver con si, bueno, una vez que se solucione el tema de la deuda, si podemos ver alguna novedad en términos de la política cambiaria, porque justamente la presión que sugiere la brecha cambiaria, que hoy, si bien está en menos del 60%, sigue siendo muy sustancial, derive eventualmente en alguna novedad, en algún sinceramiento cambiario que es muy difícil de anticipar, ¿no? Si eso sucediera, ya sea en, no sé, la última parte del año, eventualmente en el año 21, ese sería uno de los factores que haría así justamente que la inflación se acelere marcadamente, ¿no? Bueno, un poco con esto terminamos, nos extendimos un poquito más de tiempo, hay muchos temas, ¿no? Es una situación compleja, de mucha incertidumbre, que nos obliga a reevaluar y reestimar esto casi día a día. Con esto terminamos, no sé si quieren pasar a la sección de las preguntas. Gracias, Martín. Perfecto. Acá tenemos algunas preguntas que ya nos han llegado. La primera Bien. es, ¿por qué motivo los bancos privados y públicos, como el Banco Nación, están restringiendo la entrega de pesos, no así de otras divisas? ¿Esta medida se extenderá en el tiempo? No sé si ahí hacen referencia a digamos, al acceso al crédito o al acceso a el cash o al circulante, ¿no? En el caso del circulante, no, a ver, no sé si, no tengo mucha, información de ese tema, pero no debería haber problemas, obviamente, porque hoy los bancos están extremadamente líquidos, en pesos y en dólares también, con lo cual no debería haber, digamos, dificultad de acceder a esos pesos en términos de digamos, el físico, ¿no? Puede que exista algún tema con cuestiones logísticas o cuestiones puntuales de la administración
de la distribución del físico, pero no hay digamos, a priori no debería haber ningún problema en términos de los fundamentales del sistema bancario para, digamos, acceder, o para permitir a las empresas o a las familias acceder a los pesos. Y en términos del crédito, sí. Hace referencia al acceso a los ahorros. El Banco Central lanzó un comunicado que restringe el acceso, por ejemplo, depósitos en plazo fijo. Bueno, ahí no tengo claro cuál es ese comunicado puntualmente. Digamos, hoy por lo pronto nuestro banco está renovando plazos fijos de forma normal, y si alguien no quiere renovar, eso no está generando problemas a priori. De hecho, el stock de plazos fijos se ha incrementado fuertemente en las últimas 2 semanas, diría, un poquito más. Pero no tengo conocimiento que haya un punto, digamos, crítico con ese tema. No sé vos, Eduardo, si hay algún tema puntual ahí que yo no estoy viendo. En particular, y en el banco, no tenemos ningún tipo de restricción, obviamente, para que quien quiera retirar los fondos lo pueda hacer. Turnos mediantes, que es lo que Martín hacía referencia al tema logístico, y obviamente cuando hay volúmenes de magnitud, siempre lo que pedimos es de un día para el otro, para organizar el traslado de los fondos a donde el cliente necesite retirarlos. Pero reitero, en el banco no tenemos ningún tipo de limitante para que puedan retirar los fondos, en tanto se cumpla con el silo normado por el Banco Central para la asignación de los turnos de asistencia a las sucursales, ¿no? Excelente. Otra pregunta, Martín. ¿Cómo ves la habilitación de importaciones, aprobación de SIMIs, en particular en todo lo que es el sector automotriz, automóviles? A ver, yo creo que, a ver, la 70-30, o por lo menos lo que la 70-30, la circular esta, la comunicación implica, yo tiendo a pensar que es una medida transitoria, que, digamos, obviamente afecta mucho a la capacidad de los importadores para acceder al mercado de divisas, y está afectando mucho la actividad, pero que debería desarmarse una vez que se normalice, sobre todo la cuestión ligada a la deuda. Si se normaliza en una forma exitosa. Ahora bien, me da la impresión que las restricciones en general sobre las importaciones van a continuar siendo bastante importantes, más allá de lo que esta comunicación implique, y las aprobaciones o todos los procesos que tienen que cumplimentar para lograr la aprobación de una importación probablemente vayan a continuar estando presentes. A ver, o sea, cuando nosotros en algún momento hablamos con algunos de los que forman parte del gobierno el año pasado, había una voluntad de no afectar al sector productivo a través de restricciones a la importación de insumos o de bienes de capital, etc. Pero bueno, esto fue en las elecciones del año pasado, hace ya varios meses. La cuestión ha cambiado rotundamente por el impacto del coronavirus, y ese trade-off, esa disyuntiva que tenían las autoridades, hoy es muy fuerte, es muy patente, y obviamente ahí se prioriza mantener el nivel de reservas a costa de la actividad de importación y la actividad económica en general. Y esta escasez de reservas, por más que se resuelva el tema de la deuda exitosamente, digamos, en un escenario, diría yo, normal, en un escenario que no sea muy positivo, que por hoy debería tener, digamos, un escenario muy positivo, no creo que sea muy probable, no va a haber flujos de dólares nuevos a la Argentina. O sea, la escasez de divisas, por más que se solucione el tema de la deuda, va a seguir siendo un problema importante a futuro. Con lo cual
Con lo cual, las restricciones o los cepos cambiarios y las regulaciones sobre las importaciones probablemente continúen teniendo, digamos, siendo importantes a futuro, más allá de que la cuestión está puntual que obliga a los importadores a acceder a su stock de ahorro en divisas o de stock de divisas acumulado anteriormente para pagar importaciones, lo cual es digamos, justamente una distorsión muy fuerte, se pueda salvar en algún momento al futuro, ¿no? Yo creo que los controles y las restricciones sobre, no solo sobre las importaciones, sino sobre un montón de otros ítems, digamos, de las demandas de dólares, van a continuar siendo importantes. Esto no lo digo yo, sino que lo dice incluso el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, cuando dice, en tanto en cuanto Argentina no vuelva a dinamizar las exportaciones, digamos, los controles cambiarios van a estar presentes. Entonces, y para que se dinamicen las exportaciones, bueno, primero deberíamos asumir una normalización de la cuestión COVID-19, y segundo, las condiciones hoy que estamos viendo en términos de la política económica no estarían ayudando mucho a que eso suceda. Entonces, digamos, probablemente veamos estas restricciones por un tiempo más prolongado, ¿no? Acá tenemos otra pregunta, Martín. ¿Cómo se podría resguardar de la inflación el disponible en pesos de las empresas? ¿Qué inversiones recomendarías? Es muy difícil, hoy hay pocos instrumentos. Nosotros puntualmente no hacemos recomendaciones de inversión desde el Departamento de Estudios Económicos, pero si uno me pregunta, yo diría que hay algunos instrumentos que tienen altísima demanda hoy, que están difíciles de acceder, que son los famosos bonos o activos que son dollar link, que tienen la capacidad de resguardar al tenedor respecto a una devaluación potencial del tipo de cambio oficial. Esos instrumentos yo no estoy en el mercado, digamos, en el día a día, y no sé exactamente cuál es la liquidez, pero uno podría acceder, aunque sea parcialmente, a esos instrumentos a través de fondos comunes de inversión, en cuya cartera, si bien no totalmente, en una parte importante tienen ese tipo de instrumentos, ¿no? Ahí no tengo el detalle de cuáles son esos fondos comunes de inversión, no es pero hay fondos que ofrece obviamente el Banco de Santander y otras casas en el mercado que tienen estas características. Y segundo, otro instrumento que podría ser importante, digamos, útil, serían cualquier instrumento atado a la inflación, al SER o UVA, ¿no? Un plazo fijo UVA, o algún instrumento que tenga ajuste por inflación. Lo más fácil es un plazo fijo UVA. El tema es que el plazo fijo UVA en el corto plazo, porque la inflación justamente está mostrando digamos, una dinámica más baja, digamos, tasa de inflación mucho más baja de lo que se estimaba originalmente, por ahí en el corto te ayuda a cubrirte, pero no es una tasa de retorno por ahí que pueda ser importante. Una vez que, supongamos, si se materializa alguna devaluación de tipo de cambio, cosa que es muy cierta y que puede llevar algún tiempo, la verdad nadie sabe nada de eso, sí ahí vamos a ver la inflación aumentar, y en ese punto sería mucho más conveniente tener algún instrumento que tenga justamente estas características, es decir, que se ajuste por la inflación, ¿no? Pero estos serían los dos instrumentos, no hay mucho más en el corto plazo. Y bueno, algunos de ellos podrían tener volatilidad en términos de precios que también los hace riesgosos, pero digamos, en grandes líneas iría por esos carriles, ¿no? Martín, Otra ahí pregunta. yo agrego algo en relación a este tema, y Martín mencionó la posible devaluación, particularmente quienes tienen compromisos en dólares. Hoy estamos teniendo un fuerte nivel de consultas para todo lo que tiene que ver con seguros de cambio, ¿no? Fundamentalmente para fijar un tipo de cambio futuro a partir del cual
honren los compromisos que tienen, ¿no? Eso es una alternativa que hoy estamos trabajando en el banco, les diría, con una dinámica más que interesante. Entonces, cualquiera que necesita un asesoramiento en particular para cotizar algún tipo de seguro de cambio a futuro, lo podemos hacer sin ningún problema, como para que tengan una referencia de los valores que estamos manejando. Acá tenemos otra pregunta. ¿Ves algún riesgo de avance del gobierno hacia los fondos de inversión del tipo corralito similar a lo sucedido el año pasado? ¿De diferimiento de las LETES? A ver, sobre la industria de fondos ha habido, obviamente, primero ha sido afectado por el reperfilamiento de LETES y de CAPS, y hoy yo creo que las estrategias de inversión de los fondos están muy concentradas en privilegiar la liquidez, e invertir en fondos, digamos, en instrumentos sobre todo de corto plazo, aquellos fondos que tienen mayor, digamos, menor duración o que tienen por ahí mayor riesgo de rescate. Después ha habido normas que obligan a algunos fondos a desarmar posiciones en dólares, justamente de manera de, aunque sea en el corto plazo, tratar de incentivar o inducir una oferta mayor en el mercado de contado con liquidación y controlar la brecha de esta manera. A ver, el riesgo regulatorio está, uno no puede soslayarlo. A priori me parece que, no soy un experto tampoco en los fondos como de inversión, pero por lo pronto la situación actual luce relativamente estable y no debería haber novedades negativas, al menos en el corto plazo, ¿no? Después está el riesgo, sí, de lo que ahí se sugiere, de que haya diferimientos adicionales de algunos de los instrumentos que pueden tener los fondos comunes de inversión en cartera, como ocurrió nuevamente con el reperfilamiento finalmente para el año 2021 de las LETES, pero bueno, para entonces todos estimamos que el tema de la deuda iba a estar solucionado, ¿no? Y seguimos estimando que sí. Pero bueno, digo, no me imagino qué otro tipo de reglamentación, de regulación puede afectarlos, pero bueno, claramente hay un riesgo regulatorio. Esto no digo yo, sino que es evidente para todo el mundo que un poco el sesgo de política, político y de política económica del gobierno ha virado a mayor intervencionismo, mayor regulación, y muchos sucesos recientes lo demuestran, con lo cual, digamos, podríamos ver, digamos, normativas adicionales que puedan afectar al funcionamiento del mercado. Pero bueno, me parece a mí que por lo pronto, al menos en el corto plazo, no debería haber novedades en ese sentido, y ahí sí privilegiar probablemente las inversiones de mayor liquidez y probablemente de menos duración o menos volatilidad, digamos, ¿no? No tenemos más preguntas, así que bueno, agradezco muy especialmente a Martín, realmente muy buena tu exposición, al Banco Santander, a todos los participantes. Gracias Norberto, como vicepresidente de la Cámara, por acompañarnos y bueno, un gusto. Seguramente nos encontraremos en una próxima conferencia online. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Un placer, gracias. Hasta Gracias a luego. ustedes. Chao. Chau. Les voy a pedir, por favor, antes de retirarse, que conecten sus videos, así sacamos una foto. Gracias. Un print de pantalla. No, un print de pantalla.
Listo. Muchas gracias a todos. Gracias, muy amables, un gusto.